Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Nos encontramos en el corazón de Santa Rosa Jáuregui, donde vamos a entrevistar a su cronista, Lauro Jiménez Jiménez. Acompáñenos, vamos a la iglesia chiquita. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. El día de hoy nuestro entorno es muy particular porque nos encontramos en una vieja capilla de Santa Rosa de Lima, de la parroquia de Santa Rosa de Lima, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, que por mucho tiempo ha sido una población vinculada, ahora ya conurbada, con la ciudad Santiago de Querétaro. Nos encontramos con el cronista de la delegación Santa Rosa Jáuregui, Lauro Jiménez Jiménez. Muchas gracias, Lauro, por aceptar nuestra invitación. Con todo gusto, Araceli. Es un placer estar con ustedes y más en este recinto, como bien lo mencionabas. ¿Aquí empezó todo? A unos metros de donde nos encontramos fue la fundación de Santa Rosa Jáuregui. Así es. La fundación del pueblo de Santa Rosa, sin el Jáuregui todavía, tuvo lugar el 13 de marzo de 1753, cuando los franciscanos del convento grande de nuestro Padre San Francisco de la ciudad de Querétaro. Sí, es decir, lo que hoy está enfrente del Jardín Cenea, cuyo claustro es hoy el Museo Regional. Así es. En esta fecha los franciscanos tomaron posesión del terreno ubicado a un costado del Camino Real de Tierra Adentro, perteneciente a la Hacienda de Juriquilla, para establecer la parroquia auxiliar que requerían los franciscanos para continuar con la evangelización de esta región, donde se encontraban haciendas importantes como Juriquilla, La Solana, Montenegro, Santa Catarina, Buenavista y Jofre. Y era un lugar muy próspero, bueno, sigue siendo, pero ha cambiado ligeramente el uso de suelo. Entonces, aquí en esta ciudad, Santa Rosa Jáuregui, en esta parte del municipio de Querétaro, que hoy en día pues es la sede de la delegación Santa Rosa Jáuregui, aquí nació el niño Lauro Jiménez Jiménez en marzo de 1956. Así es. Nuestros padres fueron J. Concepción Jiménez Pacheco, a quien los vecinos llamaban Don Concho, y doña Francisca Jiménez Vega, doña Pachita. Yo soy el mayor de 6 hijos. ¿Tu padre músico? Mi padre compositor, músico, fundador del mariachi Santa Rosa. Que sigue al día de hoy tocando. Así es, sigue vigente después de más de 60 años. Y también mi padre dedicado a la actividad para la elaboración de pan. Entonces, en este templo, que data del último tercio del siglo XVIII, que es un templo que no tiene la magnificencia de las construcciones franciscanas, porque después de que los franciscanos establecen la parroquia primitiva, vino el proceso de secularización, donde ya los clérigos toman posesión de todos los curatos franciscanos. Esto se da más o menos a la par de la creación de la diócesis, ¿no es verdad? No, esto es antes, un siglo antes de la creación de la diócesis. La diócesis es de mitad del siglo XIX. 1863. Entonces, alrededor de este templo se establecieron las primeras 12 familias que fueron las fundadoras del pueblo de Santa Rosa, que tuvo como patrona y tiene como patrona a Santa Rosa de Lima. La razón era, digamos, una figura de devoción de la familia Fernández de Jáuregui. No,
En ese tiempo era reciente la canonización de Santa Rosa de Lima. De Lima, Perú. En la capital del Virreinato del Perú. Entonces, históricamente, la Iglesia Católica, por orden del Vaticano, cuando surge una nueva canonización, pues se recomienda a las diócesis que al establecer un nuevo templo parroquial, lo dediquen a este nuevo santo para difundir su devoción en todo el orbe católico. Y así fue como se dotó a esta parroquia con el patronazgo de Santa Rosa de Lima. En 1777, Fray Agustín Morphy, en su viaje que inició en la Ciudad de México rumbo a la provincia de Texas, después de pasar por la ciudad de Querétaro y el pueblito, llegó al pueblo miserable de Santa Rosa. ¿Quién le puso ese adjetivo? ¿El mismo? Quien registró el diario de Fray Agustín Morphy, un caballero de apellido Lacroix, lo registró así porque vieron que el pueblo era un pequeño caserío, porque apenas tenía unos cuantos años de haber sido fundado, y precisamente estuvieron aquí el 29 de agosto de 1777, la víspera de la fiesta patronal. Entonces observaron en su paso por el Camino Real, vieron a los campesinos indígenas, todavía indígenas, otomíes, que estaban trayendo los materiales para la fiesta patronal. Algo importante que debemos de subrayar es que la capilla se estableció a un costado del Camino Real de tierra adentro, porque precisamente era común que los franciscanos buscaran sitios estratégicos para buscar que aquí se congregaran los indígenas que estaban dispersos en las diversas haciendas dedicados a las labores agrícolas. Ya. Bueno, esto es ya entrar de lleno a la historia de tu pueblo, pero yo quiero hablar de la historia de Lauro Jiménez. Me decías, eres el mayor de una familia de 6 hijos, tu padre músico, tu mamá. Mi madre dedicada por completo a las labores domésticas. Ella toda su vida estuvo a cargo de sus hijos y bueno, también le tocó cargar a sus primeros nietos. Yo tengo 6 hijos, Giselle, Yanni, Rosa Laura, Jesús Ramón, Diana, Iraís y Mariana. Y nada más tengo 16 nietos y ya un bisnieto. Esa es mi familia ahora. Eso es tu familia. Ahora, cuéntame un poco, bueno, y tu esposa, pero ya que quedé con ella, que no vamos a hablar de ella, porque este programa está dedicado a ti. Lauro, yo siento que hay 2 tipos de personas en el mundo: los que nacen en un contexto, pero tienen aspiraciones, estudian, se esfuerzan, van alcanzando metas y se van a otro país, se van de su ciudad a otra ciudad, se van de su comunidad agrícola a otra. Muchos tienen la esperanza, la ilusión de vivir junto al mar, en una costa o arriba de una montaña, yo no sé. El caso es que hay gente que se va. Y una vez que se establecen en otro lugar, prosperan. Y hay los que se quedan. Y dentro de los que se quedan, que rinden una especie de tributo, homenaje a la tierra que los vio nacer, con su trabajo, con su esfuerzo, con su talento, dedicación, con sus investigaciones, le dan lustre a esa tierra, la hacen prosperar, escriben su historia y van reconociendo a los personajes que han vivido en ella, a las instituciones, a los organismos. Son fundadores de escuelas, son fundadores de distintos grupos, son benefactores de diferentes organismos. Y tú a eso te has dedicado.
te has dedicado a hacer de Santa Rosa Jáuregui un espacio reconocido por la riqueza de su historia. Y aquí está el primer libro de tu autoría, que rescata documentos, que es un resultado de una investigación en archivos, porque tú te has vuelto un historiador que en sus orígenes fue un periodista. Yo quisiera que tú me platicaras, bueno, tú estudiaste la primaria y la secundaria aquí en Santa Rosa. No, la primaria solamente, la secundaria federal número 1 en el Cerro de las Campanas. Así es. De allí nos fuimos, yo un poquito después de ti, al patio barroco, al edificio central, al campus centro histórico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí estudiaste la prepa. Gracias. Te quedaste en la universidad, empezaste a estudiar una carrera universitaria y después te dedicaste al periodismo. Diario de Querétaro. A ver, pásame este libro, por favor. Diario de Querétaro fue tu casa de trabajo durante 20 años. Sí. Cuéntame un poco sobre la historia del diario, que tú participaste en ella. Son 6 décadas, 6 escritores, 6 cronistas. Sí, como bien lo mencionas, después de que inicié mis estudios profesionales en la Universidad Autónoma de Querétaro y se vieron truncados, entonces en 1974, por azares del destino, yo llegué en el otoño de ese año al Diario de Querétaro a probar suerte como reportero. A mí me invitó un amigo ya fallecido, dedicado al fútbol, porque bueno, pues practicábamos este deporte, don Manuel Martínez. ¿Desde qué edad practicabas el fútbol? Pues yo me dediqué a jugar fútbol prácticamente desde los 11, 12 años. ¿Por qué no eras mariachi? Bueno, es algo que precisamente me han llamado la atención, porque siendo mi padre músico, compositor, pues yo no me dediqué a esta actividad. Igual ninguno de mis hermanos, tan es así que ninguno sabemos tocar la guitarra. Cuando mi padre tocaba la guitarra muy bien, y formaba parte del mariachi y de un trío. Entonces, pues no fue ese nuestro camino, nos dedicamos al deporte, pero el Diario de Querétaro para mí fue una escuela. Yo llego al Diario de Querétaro en 1974, ahí empecé en el área de deportes. Después, a los 2 años, me casé con María del Rosario Ángela Galván. Que en paz descanse. Que en paz descanse, de ahí vienen mis 6 hijos. E inmediatamente, al darse el matrimonio, se me dio, digamos, la posibilidad de acceder a la primera plana del Diario de Querétaro. Muy bien. ¿Tu década aquí es de qué año a qué año? Sí, a mí me tocó en este libro, que recoge la historia del Diario de Querétaro durante 6 décadas, me tocó escribir la segunda década. Esta década fue la que yo llamo de la consolidación del Diario de Querétaro en la opinión pública de los queretanos. Fue una enseñanza la que yo recibí, y lo menciono mucho porque en ese tiempo, cuando yo ingresé al diario, no había escuelas de periodismo, no había escuelas de comunicación. Bueno, no había computadoras, no había celulares, no había internet. Entonces, la enseñanza se dio escribiendo en la redacción. ¿Sí? La redacción fue nuestra escuela. Con máquinas grandes. Y máquinas Olivetti. Y luego de tus hojas tamaño carta pasaban a un corrector. Y luego se volvían galeras, se escribían en tipos. Así es. En tipos móviles. Yo menciono mucho esto porque cuando empezábamos, los novatos, hacíamos nuestra nota, la llevábamos con el jefe de información, le daba el visto bueno, después el jefe de redacción. Y ya cuando oíamos Jiménez,
está mal tu nota. Te la rompían. Ah, caramba. Y la volvías a hacer. ¡Qué violencia! Ya no había el que, pues a ver, revísala, vuélvela a hacer, o lo que hoy permite las computadoras, no. Sí. Era volver a hacer la nota. Ahí aprendimos a redactar. ¿Cuántas notas escribías al día? Supongo que te ibas con tus fotógrafos. Sí. A tomar una serie de imágenes en blanco y negro. Así es. Que se revelaban in situ, en el mismo... Exactamente. Se revelaban con reveladores, Sí. con químicos. Sí. En el propio diario de Laboratorio Querétaro, le llamaban. en Escobedo. Así es. ¿Escobedo 64? Sí, fue la casona donde ahí estuvimos 20 años. ¿Te contrató Guadalupe Ramírez Álvarez? No, el maestro Ramírez ya no estaba para ese momento. Fue un director que vino del norte del país. Y ya la parte más amplia de nuestra trayectoria en el diario de Querétaro la vivimos con don Luis Roberto Amieva Pérez. Ya. Y nuestros maestros ahí fueron, en primer lugar, en mi caso y de muchos, fue don Rafael Lozada Maldonado. Claro. Querido Chicharrín, Sí. un personaje. Todo un personaje. Amante de los los toros, del teatro y de las carreras de pedales de los chiquitos. Sí, que fue toda una tradición, marcó toda una época en el Querétaro de Claro, finales don Rafael de los Lozada. 80s. Y además de don Rafael, como te darás cuenta, yo me resisto a llamarlo como cariñosamente mucha gente. No, está bien. Yo lo ubico, así se llama, así le decían. Así es. Y también el don Agustín Martínez Vázquez, a quien llamábamos cariñosamente el Gordo. Y otra parte importante, y que son de esos trabajadores, personajes de los periódicos que no aparecían y no figuraban, los correctores de estilo o los correctores de ortografía, porque hoy, ahora, pues leemos notas en los periódicos y vaya, y que son muchachos ya egresados de licenciatura, y bueno, pues perdón, pero valdría la pena ahí que... Pero en fin, ya estuviste 20 años en el diario. ¿Y luego? Bueno, ya durante la administración del licenciado Jesús Rodríguez Hernández, 1994-1997. Como presidente municipal. Como presidente municipal de Querétaro, en el gobierno del licenciado Enrique Burgos García, se nos planteó la posibilidad de venir a colaborar en la delegación municipal de Santa Rosa Jauregui. Se hizo el planteamiento formal ante el ayuntamiento y así se dio nuestro nombramiento el 12 de diciembre de 1974. Tu nombramiento. Mi nombramiento como delegado municipal de Santa Rosa. Yo entiendo que hay muchos políticos a quienes aprecio, a quienes reconozco su trabajo, que dicen nuestro nombramiento, es él. Realmente la figura de un gobernador no es nuestro, tú fuiste el delegado de tu ciudad natal. ¿Qué sentiste cuando tuviste la posibilidad de dirigir los destinos de estas calles que te vieron crecer, que te vieron jugar, donde estaban tus hermanos, donde tu padre había dejado una huella tan importante? Indudablemente que fue una experiencia maravillosa, gratificante, enriquecedora, pero también al mismo tiempo llena de retos. En aquel tiempo, pues ya hace 30 años, pues el pueblo era más pequeño, el crecimiento no era todavía tan acelerado, el desarrollo no era tan marcado como hoy, tenía ya su propia problemática, sus particularidades, pero finalmente le queda a uno la gran satisfacción, como tú bien lo mencionas, de haber servido a su pueblo. Eso es lo más importante. Y al final, yo lo hablé con mis hijos, cuando terminó mi gestión, les dije, bueno, yo les aseguro que ustedes van a poder caminar por la calle sin avergonzarse de que su padre haya cometido alguna irregularidad durante su gestión.
Eso para mí es la mayor satisfacción que pude haber tenido en mi paso por la delegación. Y el momento, si tú me preguntas, el momento más emocionante, no le llamemos sublime, pero sí impacta y llena el corazón, es cuando uno tiene la oportunidad, el 15 de septiembre, ante la multitud reunida en la plaza principal, como yo lo hice aquí en el atrio del templo parroquial, es el grito de independencia. Es uno de los momentos máximos. Y viva México. Así es. Y la gente verdaderamente se emociona, ¿verdad? Es un instante, vamos a decir que sea media hora en la que personas de todas las edades, de diferentes procedencias, incluso extranjeros, se conmueven hasta el tuétano de recordar aquella mañana de Dolores Hidalgo, de Dolores. Del pueblo de Dolores, donde Miguel Hidalgo, con Allende, y con otros mensajeros que tú nos has dicho, no sé si estaba presente Ignacio Pérez en ese momento, pero Lojero sí. Francisco Lojero fue el único queretano que estuvo presente en Dolores al momento en que el cura Miguel Hidalgo dio el grito, el llamado de independencia a los novohispanos. Fue el único Francisco Lojero. Francisco Lojero, porque ya Ignacio Pérez había cumplido su cometido. Y regresó. Y él se regresó a Querétaro. Ya había llevado el mensaje de la corregidora. Así es. La corregidora es uno de tus temas. Sí. Y a ver, este libro fue los coautores son Dulce María Ardón, cronista de Corregidora, Lauro Jiménez, cronista delegacional de Santa Rosa Jáuregui, y Didier Hernández. La fotografía. Pero básicamente los autores son Dulce y un servidor. Dulce y tú. Cuéntame un poco sobre Corregidora, que también, de los municipios que tú has cubierto, porque has cubierto Querétaro, San Juan del Río y Corregidora en cuanto a tus temas de investigación historiográfica. Cuéntame un poco sobre Corregidora, la figura de la corregidora, que además es uno de tus temas actuales, ¿no? La historia de la casa, de las casas consistoriales, de las casas reales. Así es. De los corregidores, desde antes de que habitaran en ella Miguel Domínguez y Josefa Ortiz Telles Girón. Sí. Bueno, ciertamente después de adentrarnos en la historia, en el conocimiento de la historia de Santa Rosa Jáuregui, decidimos ampliar el horizonte y abordar otros temas relacionados con la historia de Querétaro. Así hemos llevado a cabo varios trabajos y puedo decir, como tú lo señalas, que después de conocer la historia de Querétaro y de nuestra tierra, del municipio que más conocemos y que más hemos estudiado es el municipio de Corregidora. Y de hecho, en el año del bicentenario de la consumación de la independencia de México, ustedes dos, junto con Ubaldo Neftalí Sáenz Bárcenas, hicieron este pesadísimo libro. ¿Cuánto pesa? ¿2 kilos? Así es. Llamado La historia pesa, nos dijo La historia pesa. Una persona. Querétaro en la consumación de la independencia de México. Ustedes se fueron al Archivo General de la Nación, estuvieron en el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, estuvieron en muchos archivos particulares, hablaron con muchísima gente para establecer, por ejemplo, el lugar exacto de la batalla de los 30 contra 400. Así es. Cuéntanos un poco sobre este paso de este personaje. ¿Este es Iturbide? No. Es que no lo puedo ver. El paso de Iturbide, el consumador de la independencia de México, que después se volvió el emperador, el que protagonizó el primer imperio de México. Entonces, no sé, ¿esto es? Sí,
Este es el abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan. Guerrero y Agustín de Iturbide. Bueno, este libro tiene para Dulce, para Neftalí, para un servidor, un aprecio muy especial, porque fue el único libro que se publicó en el estado de Querétaro con motivo del bicentenario de la consumación de la independencia. Fueron varios años de investigación. Ciertamente, por primera vez, historiadores, cronistas de Querétaro, tuvimos acceso al archivo digital de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, en ningún otro libro sobre Querétaro se habían publicado estos documentos que nosotros presentamos al final como un apéndice documental, donde habla precisamente de los hechos que ocurrieron en la provincia de Querétaro en 1821, al paso del ejército trigarante comandado por Agustín de Iturbide para consumar la independencia de México. Y hablan también de cuando Iturbide vivió en la ciudad de Querétaro, a espaldas del templo de San Antonio, del convento de los franciscanos de San Antonio. En la casa de la Marquesa. Y en la casa de la Marquesa. Cuéntame, o sea, vamos a irnos a una pequeña pausa, pero sería muy importante para nosotros saber de tu conocimiento de estos próceres de la República y de quizás el poco reconocimiento que se les ha dado, porque ha habido factores que ensombrecieron, en el caso de Iturbide, el hecho de ser emperador, ensombreció su trabajo como consumador de la independencia. Pero en Querétaro no conocíamos bien a bien su paso. Con estas ideas, Laura, si tú me lo permites, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Muchas gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. En esta ocasión nos encontramos en la parroquia, en una capilla de la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Santa Rosa Jáuregui, con el cronista de esta delegación que forma parte del municipio de Querétaro. En el municipio de Querétaro hay 7 delegaciones y cada una tiene su cronista. Aquí estamos, querido Lauro, en esta iglesia que le llama la gente la iglesia chiquita. Así es. Y la iglesia chiquita está junto a la parroquia grande. La parroquia, construcción, esta nave, ¿cuántos años después de la pequeña se construyó? Sí, el nuevo templo parroquial, que pues se puede apreciar viniendo de la ciudad de Querétaro rumbo a San Luis Potosí, desde varios kilómetros antes, pasando Juriquilla, se empezó a construir en 1906. O sea, tiene apenas un siglo. Es un siglo, pero su construcción tuvo varias interrupciones, primero por la Revolución, después por la Guerra Cristera, y así hasta mediados del siglo pasado, el padre José Malagón fue quien retomó de manera muy intensa los trabajos hasta prácticamente su terminación. La obra del nuevo templo parroquial se debe a varios sacerdotes, pero quien puso un especial empeño para terminarlo fue el padre José Malagón. Algo que es importante destacar es que en esta obra participó toda la población, en carretillas, en burros, en mulas, traían la piedra de las laderas de los cerros aledaños al pueblo. Y además, como se podrá observar, el templo tiene también detalles en cantera. Vinieron artesanos de la Cañada y después ellos enseñaron a personas albañiles de Santa Rosa, y así se logró, y voy a mencionar a uno en especial, Domingo Galván Soto, quien después fue un artífice reconocido por los cronistas, las autoridades municipales de Querétaro, don Domingo Galván Soto, mi suegro.
elaboró los perritos de la Fuente del Marqués. Ajá. Los escudos de la ciudad de Querétaro, que están en la parte superior del templo de Santa Clara. Reconstruyó el Neptuno, que fue vandalizado hace 3 décadas, y así podemos mencionar otra serie de obras que hoy se encuentran en templos en Soriano, en Valle de Bravo, en San Miguel Allende. Ese fue el legado que nos dejó don Domingo Galván. Y entonces tú, con este amor que le tienes a Santa Rosa, hiciste este libro, Santa Rosa, ayer y hoy. Textos tuyos y de Gerardo Muñoz, con fotografía de Gonzalo Alcocer Fernández de Jáuregui. Así es. Que es descendiente de don Timoteo. Así es. Sí, este es el único libro que hemos hecho en gran formato, a todo color. Es una mirada, es un repaso sobre los principales pasajes históricos de Santa Rosa, las haciendas, las áreas naturales. Después llegamos a lo que es la presa de Santa Catarina, provincia Juriquilla, el parque industrial, que precisamente nos tocó durante la gestión como delegado municipal participar en la inauguración, junto con el licenciado Enrique Burgos y los promotores de este gran desarrollo industrial, el doctor Víctor Mena y don José Oleovskovsky. Juriquilla. Este es el náutico. Así es. Y bueno, las casas de los dueños, Universidad del Valle de México. O sea, Santa Rosa Jáuregui, la delegación, es el corazón de una zona no solamente con mucho movimiento, con algunas de las tiendas y de los centros comerciales, de las universidades, de las escuelas primarias, con mayor nivel académico y de calidad. Las tiendas, los restaurantes y los espacios de Juriquilla, por ejemplo, pues son, digamos, del mejor nivel. Así es. De lo que tiene la ciudad de Querétaro, están dentro de esa categoría, ¿no? Y luego los parques industriales, y también hay todavía zonas agrícolas, ¿no es cierto? Sí, bueno, debemos de mencionar 2 hechos históricos importantes rápidamente. En 1871, después de que los vecinos del pueblo de Santa Rosa pidieron al emperador Maximiliano el apeo y deslinde de sus tierras, que ya no se pudo concretar porque pues terminó el imperio de Maximiliano. Entonces los vecinos le dirigieron una carta a Timoteo Fernández de Jáuregui, dueño de la hacienda de Juriquilla, pidiéndole que les vendiera los terrenos de lo que hoy es el pueblo. Timoteo decide no vender, sino donar. Y es así como en septiembre de 1871 los vecinos del pueblo tomaron posesión de las tierras del fundo legal, es decir, de sus casas. Y en agradecimiento a este desprendimiento generoso de Timoteo, el ayuntamiento de Santa Rosa, porque recordemos que Santa Rosa tuvo ayuntamiento de 1820 a 1916. Fue un municipio. Fue municipio durante casi 100 años. Entonces el ayuntamiento de Santa Rosa decide agregar a su nombre original del pueblo, Santa Rosa, parte del apellido Fernández de Jáuregui, y a partir de entonces la cabecera de la municipalidad se llamó Santa Rosa Jáuregui, como prevalece hasta hoy, y la municipalidad siguió llamándose Santa Rosa. Durante un tiempo, 1943, posteriormente, la legislatura del estado cambió el nombre a 2 poblaciones. Santa María del Pueblito se convirtió en Corregidora y Santa Rosa se convirtió en Epigmenio González. Pero esto fue por muy poco tiempo. Los vecinos de Santa Rosa
No aceptaron. No aceptaron y pidieron que se regresara el nombre. Entonces, en 1917 vino la dotación del ejido por parte de Venustiano Carranza. Fue el primer ejido del estado. Esto propició... ¿Y de los primeros del país? Sí, de los primeros del país. Esto propició durante la primera mitad del siglo XX el desarrollo agrícola y comercial de Santa Rosa. Y entonces es ya a partir de la década de los 70 que viene el auge turístico, industrial, académico y científico en la zona de Juriquilla, con todos estos universidades, centros de investigación, desarrollos habitacionales y por otro lado, como tú bien lo mencionabas, el parque industrial que se estableció en los ejidos de Gabriel Leiva y Buenavista. Y hoy vemos estos contrastes entre el gran desarrollo que hay en el área de provincia de Juriquilla, que es prácticamente una ciudad satélite de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro, y el resto de la delegación que todavía tiene vocación agrícola mayormente. Sí, las desigualdades marcan la vida de nuestro país, Así es. como en muchas otras partes del mundo. Yo digo que dentro de los Estados Unidos, que es un país desarrollado, hay un país del tercer mundo. Hay mucha gente sin techo, mucha gente desempleada, mucha gente con problemas serios, incluso mentales, que no pueden tener acceso a los niveles de bienestar de la población privilegiada. Y dentro de nuestro país hay también grupos muy afortunados, muy privilegiados, muy exclusivos, que tienen una vida de primer nivel. Juriquilla no está entre los lugares más caros que hay en el estado, hay algunos más elegantes, más sofisticados, pero tienes, por ejemplo, estos centros de la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y el CINVESTAV, Así es. centros de investigación, la Universidad del Valle de México y maravillosas escuelas primarias, Por supuesto. parques públicos con estanques con patos, bueno, en fin, una calidad de vida muy linda. Otros lugares de Querétaro que te han llamado la atención, la Alameda. Cuéntame de este precioso libro. Bueno, precisamente durante la administración de Marcos Aguilar fuimos invitados junto con un buen amigo, David Estrada Correa, a formar parte del Consejo Ciudadano de la Alameda Hidalgo, que buscó preservar este espacio en su estado original, y además esto nos permitió publicar un libro con los antecedentes históricos de la Alameda, poco conocidos. Es un trabajo que también nos llevó a consultar expedientes del Archivo General de la Nación, porque desde finales del siglo XVIII, del siglo XVIII, se promovió por parte del corregidor de la ciudad de Querétaro el establecimiento de un centro de recreo que no tenía la ciudad de Querétaro. Sí. Y así finalmente, pues ya cuando hace su arribo el corregidor don Miguel Domínguez, comienza ya prácticamente a funcionar la Alameda Hidalgo, que bueno, pues ha sido testigo de innumerables sucesos históricos. Sí, el emperador Maximiliano paseaba en... Y un detalle interesantísimo de cómo este agrimensor que realizó Mariano Oriñuela trabajo en óleo sobre tela. Así es. Porque no había en aquel tiempo los planos que hoy hacen los arquitectos y los urbanistas. Entonces este señor se subió a un globo aerostático que estaba el lugar de lanzamiento, digamos, de los globos afuera del templo de Teresitas, y sobrevoló la ciudad, y con esos bosquejos y con su memoria fotográfica, él hizo aquel plano primoroso que todavía se conserva. Así es. Que es un óleo sobre tela. Luego, San Juan del Río. Cuéntame de tu participación en este proyecto. Sí, hace 6 años, 7 años,
Platicando con nuestro compañero y amigo Neftalí Sáenz, cronista de San Juan del Río, le planteamos al director de Cultura la posibilidad de realizar varios trabajos para el municipio de San Juan del Río, la segunda ciudad en importancia del estado de Querétaro, con una riqueza histórica enorme. Y bueno, uno de los proyectos que planteamos fue precisamente el de personajes de San Juan del Río. El entonces presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, vio con muy buenos ojos este proyecto, se concretó y pues se conformó un consejo editorial que aportó varias ideas que fructificaron en 60 personajes que se incluyen en este libro. Incluyendo a mi queridísimo Restituto Rodríguez. Allí la semblanza biográfica me tocó por a mí. Por supuesto, colaboraste en ese libro. Cuéntame de este trabajo de investigación sobre la radio. Bueno, debemos de agradecer y reconocer a la Universidad Autónoma de Querétaro la confianza que ha tenido en el trabajo de investigación que hemos desarrollado durante los últimos años. Y un día nuestro buen amigo y también compañero cronista universitario, don Juan Trejo Guerrero, nos invitó a participar en este trabajo que fue muy interesante. ¿Tú has sido locutor? No, fui analista político y colaborador con varios conductores de radio y de televisión, pero propiamente a la locución como tal no nos dedicamos, pero decidimos participar porque teníamos ya algunos materiales por ahí que recopilamos, precisamente porque uno de los trabajos que tengo terminados, 6, es la historia del periodismo en Querétaro. Una parte de esta historia la presentamos en el libro conmemorativo de los 60 años del Diario de Querétaro. La otra parte que tiene que ver con la radio lo presentamos en este libro que editó la Universidad Autónoma. Y es una riqueza maravillosa de fotografías. Sí. Laura, no es nada fácil rescatarlas, escanearlas, hacerlas de alta resolución, porque tú te acordarás de cuando trabajabas en el periódico. La fotografía se tomaba, se revelaba, se pasaba al periódico y muchas veces se tiraba. Yo recuerdo unos contenedores, sí, porque era imposible mantener esas impresiones, esos papeles, digamos, fotográficos, por mucho tiempo. Además es altamente inflamable, sí, y ocupa mucho espacio. Peligroso, además. Así que todas estas fotografías que todos los días se publicaban en los periódicos se iban a la basura. Sí. Entonces, ¿cómo rescatar, catalogar, cuidar, preservar a lo largo de décadas? Es un trabajal. Bueno, precisamente quien se ha dedicado a esta labor ya durante varias décadas es don Juan Trejo Guerrero. Tiene un archivo fotográfico relacionado con la historia del periodismo en Querétaro. Permíteme hacer un comentario, una cápsula comercial. Por favor, vean en YouTube, en el canal, en la plataforma de RTQ, las entrevistas que le hemos hecho en esta serie Visión de Vida a don Juan Trejo Guerrero y a don Ubaldo Neftalí Sáenz, que son dos de las personas cuyo trabajo hemos ya comentado aquí. Y con respecto de la UNAM Juriquilla, a la señora María Luisa Chong. Bueno, entonces llegamos al 490 aniversario de la ciudad Santiago de Querétaro, por lo menos del mito fundacional. Sí, bueno, este libro tiene un aprecio muy especial porque cuando se instala el Consejo de la Crónica del municipio de Querétaro, uno de los principales proyectos que presentó nuestro muy apreciado cronista del municipio de Querétaro, el doctor Andrés Garrido del Toral, que en paz descanse. Que en paz descanse, fue precisamente hacer un libro que presentara de manera muy sintética
la historia, los antecedentes de las 7 delegaciones municipales, obviamente empezando por la parte fundamental en la ciudad de Querétaro con la fundación del pueblo de indios en 1531. Y así se logró este trabajo, además textos muy digeribles y con un material fotográfico extraordinario. Vamos a reconocer al gran artista que se llama Ramiro Valencia. Así es. Ramiro Valencia es uno de nuestros tesoros, es un artista extraordinario, un trabajador minucioso, cuidadoso. Ahora es un gran protector de los perritos, tiene varios perritos, a ellos se dedican en gran parte de su tiempo. Es como un cronista de los dueños de perritos, ¿verdad? Y habla de su amor por los animales. Entonces, tanto en fotografía aérea como en fotografía piso, aunque también hay fotografía aquí, de Ana Paula Zárate. Sí, así es. Cuéntame un poco de tu participación como cronista delegacional de Santa Rosa Jáuregui, junto con otros 6 cronistas del municipio de Querétaro. Bien, pues en estos ya 2 años que tenemos formando parte del Consejo Municipal de la Crónica, hemos presentado varios proyectos al presidente municipal de Querétaro. En lo personal, yo estoy trabajando ya varios libros que hemos puesto a la consideración del maestro Luis Bernardo Nava. Y hemos puesto a consideración del presidente municipal Luis Bernardo Nava varios proyectos a desarrollar para la delegación municipal de Santa Rosa Jáuregui. Y hoy, pues con mucha satisfacción, pues ya hemos presentado recientemente este libro que tenía por ahí ya algunos años en edición por parte de Miguel Ferro, y este libro titulado Los propietarios de la Hacienda de Juriquilla, siglos XVI-XX, bueno, pues ya ha tenido muy buena acogida. Este libro fue auspiciado por el presidente municipal de Querétaro, y también ya podemos comentar a ustedes que nos ha aprobado otro libro más, que es precisamente titulado Timoteo Fernández de Jáuregui, benefactor del pueblo de Santa Rosa. Para nuestros televidentes, diremos que una de las descendientes de don Timoteo es Lolita Oseguera, a quien también hemos entrevistado para esta serie. Se están cerrando una serie de ciclos. ¿Por qué es importante, Lauro, conocer quiénes han sido los propietarios de un espacio que, claro, hoy es una ciudad, como decíamos, una de las ciudades vinculadas a la mancha urbana de Santiago de Querétaro, pero tuvo una gran importancia a lo largo de los siglos esta hacienda, ¿no es verdad? Así es. Bueno, en primer lugar, porque decíamos que el pueblo de Santa Rosa nace en 1753 al fundarse precisamente en terrenos de la hacienda de Juriquilla. Entonces, el vínculo Santa Rosa-Juriquilla es indisoluble, y al mismo tiempo la hacienda de Juriquilla vinculada con los grandes, con la élite queretana. El 30 de septiembre de 1707, el capitán Santiago de Villanueva y Oribay, regidor del ayuntamiento, quien formó parte del grupo que elaboró las ordenanzas de la ciudad de Querétaro, él compró unas casas antiguas que estaban en la esquina frente a la plaza de arriba, hoy llamada Plaza de Armas. Plaza de Armas, y la calle de la Verónica, hoy 5 de mayo, y ahí construyó su residencia. Hoy una de las sedes del Poder Judicial. Hoy es uno exactamente de los edificios que ocupa el Poder Judicial, y se llama y lo identifican como Portal Quemado, porque en 1864
Al ser propietario Timoteo Fernández de Jáuregui, hubo un hecho que provocó un incendio en la mansión, y al quemarse pues quedó ya para siempre el nombre de Portal Quemado. Bien, y hay otros libros tuyos, como este, A 50 años del 68, Persistencia de la memoria. Tú has escrito has escrito muchos libros, 20 de ellos están publicados. Así es. Todos en torno de la historiografía, y esto te hizo acreedor en el año 2022, en 25 de julio, en el marco de la fundación, de la conmemoración de la Fundación de Querétaro, a la presea Fray Isidro Félix de Espinosa, que recordemos es el autor del libro Peregrino Septentrional Atlántico, la biografía de Fray Antonio Margil de Jesús, y la crónica seráfica apostólica del Convento de la Cruz. Tienes ya reconocimiento de los tuyos y del municipio, 20 libros publicados, una esposa muy bonita. Así es. Y una vida muy linda. Muchas felicidades, muchas gracias, Lauro, por tu tiempo. Muchas gracias, Araceli, a todos ustedes un saludo. Agradecemos en todo lo que vale el tiempo y la dedicación a este programa del cronista de la Delegación Santa Rosa Jáuregui, Lauro Jiménez Jiménez. Muchas gracias. Gracias a ti, Ara. Y nos vemos en la próxima Visión de Vida.